ויהי ויהי בשור מלך בהתאסף ראשי עם ויהי ויהי בשור מלך בהתאסף ראשי עם כולנו יחד יחד שבטי ישראל אחדות בעם ישראל באגודה אחת. Bendiciones, mis amados hermanos. Los saluda el apóstol de la guerra espiritual y rabino mesiánico Raúl Vargas. Les damos un saludo en este día tan especial como es la fiesta de Hanukkah. Estamos ya en el segundo día y nos estamos gozando en esta hermosa mañana para algunos en Los Ángeles, en esta hermosa tarde para algunos que están en la Argentina, y les enviamos toda la bendición del Kadosh Baruj Hu, toda la bendición del Eterno, y saludamos a toda la gente linda que está conectada, toda la gente hermosa que se une a la transmisión. Le damos toda la bendición, le impartimos vida, le impartimos palabra, les impartimos bendición. Y me acompaña aquí, está a mi lado nuestro hijo espiritual, el Roe Giancarlo Sánchez. Un saludo, Giancarlo, para toda la gente que en este momento está conectada, que nos ve, que nos oye y que por supuesto nos sigue a través del Face. Gracias, Rabino. De parte del ministerio, de parte de todo el grupo de trabajo de esta estación, les bendecimos en hoy, segundo día de la fiesta de Hanukkah. Deseamos que el milagro del aceite sea en todas las áreas, porque el Eterno nos bendice de una manera integral. Así que bendiciones para cada uno de ustedes y no se aparte porque el programa de hoy va a ser edificante. Sí, claro, hoy vamos a estar hablando de un tema muy importante como es la abominación desoladora. ¿Qué es una abominación? ¿Cuándo comenzó la abominación desoladora? ¿Cuántas abominaciones hay? Porque lamentablemente el protestantismo y el cristianismo está esperando la abominación desoladora para la última semana de Daniel. En la mitad, los 3 años y medio, los que saben de escatología dicen que hay 3 y medio de paz cuando venga el nuevo orden y 3 años y medio de persecución. Bueno, muchos se han enfocado en la abominación desoladora escatológicamente como un evento que va a ocurrir en el futuro, pero no saben que ese evento ha tenido 3 tiempos en la historia, y eso es lo que queremos aclarar. Y la abominación desoladora también ya está dentro de la iglesia, dentro del protestantismo, porque hay una contaminación de cultos extranjeros y de fiestas paganas, y abominaciones prácticamente cuando un dios extranjero o un culto extranjero se mete en el culto original de la Torá. Así que, mis hermanos, nos vamos a gozar en esta mañana, nos vamos a deleitar con la enseñanza, vamos a recibir instrucción, pero queremos saludar a toda la gente que está conectada. Tenemos a Néstor Mariano Gómez que se une con nosotros, lo bendecimos en Argentina y bendecimos también, por supuesto, a su mamá y mandamos mucha bendición a Norita y declaramos sanidad y restauración para su vida. Tenemos a Fabián Martino, está en Rosario, le mandamos la bendición. A Ruester Serrano, Beth, también está conectada Esperanza Rosa. Tenemos bastante gente, Yuri García, Mónica Capovila, tenemos también a María García, Pilar Contreras, Luisa Lanis. Tenemos gente en Puerto Madryn, al sur del Cono Sur, Alejandra López en Argentina. Tenemos a la pastora Isela García, Jorge Narváez, Johanán Benji Israel, Sandro Soto. Tenemos a Juana María Cisneros. Hay muchos pastores, a mí me da risa, Giancarlos, porque hay muchos pastores que son amigos míos y nos están viendo, pero no se identifican porque les da vergüenza. Pero no les da vergüenza celebrar otras fiestas como la Navidad. Yo he visto pastores que salen con el arbolito de Navidad, con las boticas de Papá Noel, con los trineos. Y hacen obras de teatro. Sí, el hacen espíritu obras de la Navidad. Y dan hasta dulces en Halloween. Qué ridículo.
realmente la iglesia está muy helenizada, muy romanizada. Y nosotros como macabeos venimos con un espíritu profético, no a pelear con ustedes, sino a pelear con ese maldito demonio de oscurantismo que está dentro de la iglesia. Somos martillos que está enderezando el caminar de la iglesia. El profeta es martillo que va quitando lo que sobra y añadiendo lo que hace falta. Tenemos a Lourdes Lara, tenemos a Mari Carmen Cabrera, tenemos a Mari Oroño, tenemos a Avi Rivas, a Lorena Fernanda, la tenemos por ahí. Bueno, tenemos a Neri Alejandro, gente que ya se está metiendo en la reforma. Hay muchos evangélicos que les gusta la motivación, la palabra, el chamullo, la gritería, que les muevan las emociones, pero están totalmente engañados porque están descontextualizados de la cultura verdadera de nuestro Mesías. Amén, a ver, amén. ¿cuántos errores hay en esta oración que te voy a decir? Mira, ponle cuidado. ¿Cuántos errores hay en esta frase que te voy a decir? Jesús era un niño cristiano que iba todos los domingos a la iglesia. Tú que eres un gran pensador y crítico, dime cuántos errores hay en esto. Jesús era un niño cristiano que iba todos los domingos a la iglesia. ¿Cuántos errores por lo menos tú ves en esa oración? Analizándola en el contexto de nuestro Mesías judío, hay 4. A ver, dime el primero. El niño Jesús, bueno, nunca se llamó Jesús. Si fuésemos a la época del Mesías, nunca lo conseguimos con ese nombre. Es correcto, porque ese nunca fue su nombre, y la J vino en el siglo XIV y la trajeron los franceses, y por ende es un error gramatical y garrafal e histórico. Esa es la primera mentira que tenemos que corregir, obviamente los que están interesados en restaurar las raíces hebreas. Otros no están interesados, hay muchos líderes que están interesados en el billete, en seguir perteneciendo al jet set. Exactamente, en la alfombra roja, en las amistades, en ir a todas las fiestas del gobernador, del alcalde, no meterse problemas con nadie, ¿no? En tener amigo a Herodes. Bueno, exactamente, segundo error. Ser amigo de Herodes, sí. Y helenizarse. Bueno, dale. Segundo error. Cristiano. ¿Por qué? Porque el cristianismo aparece en el 380, entonces es un exabrupto decir que él era cristiano. Gracias, doctor. Es un barbarismo. Exabrupto, un barbarismo. Qué bueno usar el léxico de la etimología española. Exabrupto, o sea que es una cosa espuria, es una cosa bárbara, es una falsedad, es una barrabasada decir eso, ¿no? Entonces, ¿cuál es el otro error? El tercero, iba todos los domingos. Otro problema. A ver, ¿por qué es otro problema? Y otro error que también está ahí. A ver, ¿por qué? Sencillo. Yeshua en Mateo 5:17 dice que no vino a abolir la Torá. Y en la Torá, en los 10 mandamientos, está el día de reposo, que es el sábado. Exactamente. Si el Mesías guarda el domingo, lo apedrean legítimamente. Exactamente, pero ven acá, ¿por qué los pastores, por qué la iglesia romana? Y obviamente cuando Lutero hizo la reforma hizo un gran trabajo, pero no se cristalizó 100%. Hoy vemos una iglesia evangélica bien corrupta, bien dañada, bien alejada de la verdad. Y esto nos duele, porque nosotros prácticamente nacimos dentro de la iglesia protestante y queremos hacer una reforma, queremos traer un despertar. Pero ¿dónde está el domingo en la Biblia? Yo no lo veo por ningún lado. Yo no lo veo por ningún lado, pero como tú dices, es un desabrupto, o sea, es una barbaridad. ¿Por qué nos empecinamos en celebrar caprichosamente días que tienen que ver con el paganismo? Si eso no está en la Torá, no está en la Biblia. Y el evangélico tiene una característica: yo predico lo que dice en la palabra. Pues el domingo no está en la palabra. Entonces, ¿por qué lo predicas? El Shabbat está en la palabra. Pero sabe, Rabino, que mucha de la culpa esta no es tanto de los líderes, sino del pueblo, que no estudia, que no pregunta, que no indaga. Y que no le exigen al líder. Claro, tú sabes que entre más ignorante sea la iglesia, el líder tiene más legitimidad de gobernar y de manipular. Por eso, cuando te sientas a estudiar con este rabino y en esta emisora, tenemos que usar más las neuronas que las hormonas, porque cuando uno defiende su fe con hormonas, se encrispa como el gato y defiende a muerte su dogma. No, y es que nos crearon para creer en dogmas. ¿Qué es un dogma? Es una creencia que no tiene ninguna base, es un mito. ¿Qué es mito? Mentira. Y logia, estudio.
¿Qué es mitología? El estudio de mentiras. Y lamentablemente la mitología está metida prácticamente dentro de la iglesia, creando cosas, siguiendo cosas que son mitológicas, que nunca sucedieron, como el nacimiento de Jesús en la Navidad. Es una cosa totalmente mitológica y que muchos pastores son mitómanos. Son mitómanos porque están siguiendo tradiciones falsas y no están conforme al modelo de la Torá y a las palabras de nuestro rabino, el gran Mesías Yeshua. Entonces, cuando estudiemos, toca este tema, sobre todo, rabino, ponerle más pero neuronas vamos para el cuarto error, que es el garrafal, diría yo. Exacto. Ir a la iglesia. Jamás en Jerusalén hubieron iglesias. Hubo ¿Qué fue lo que templo, hubo? Sinagoga, templo, ¿no? La sinagoga, el templo, no más. Entonces tenemos 4 errores en la frase que dice: Jesucristo era un niño que iba todos los domingos, cristiano que iba todos los domingos a la iglesia. Yeshua nunca fue cristiano, Yeshua fue judío. Yeshua no vino a crear una religión nueva. Es más, vuelvo y repito, Yeshua nunca escribió nada. Ningún escrito, ni ninguna Yeshua carta, ni ninguna nada. epístola. ¿Y por qué Yeshua nunca escribió nada? Porque es que él Todo no vino estaba escrito. Exactamente, él vino a explicar lo que ya estaba escrito. Ya estaba escrito, todo lo que estaba escrito, escrito está. Entonces, los apóstoles escribieron lo que Yeshua dijo, pero lamentablemente la iglesia agarró las palabras apostólicas y las volvió más importantes que las palabras y los dichos de Yeshua. Por ejemplo, hoy la iglesia tiene un error garrafal, que es endiosar más a Pablo que al mismo Yahweh que entregó la Torá y al mismo Mesías, que es la Torá hecha carne. Es más, los apóstoles dijeron algo muy importante: aquel que dice que me ama y no guarda los mandamientos es un mentiroso. Eso lo dijo Yeshua. Y Yohanan, en la carta de Yohanan dice: si alguno viene a ustedes y dice yo tengo la verdad, pero no guarda los mandamientos, tengan mucho cuidado, el tal es un mentiroso. Entonces yo no puedo creer en un cristianismo pentecostal que odia a los judíos, que odia las fiestas, que odia la Torá, que odia, y hay un espíritu de rechazo, hay un antisemitismo y un rechazo hacia todo lo que es la cultura revelada. Rabino, pero es entendible, porque si se meten ahí se les desbarata todo el andamiaje claro, de su dogma. Es que todo el mundo hoy está defendiendo la entradita de dinero. Entonces, para cambiar la misma maquinaria que han creado, se transforma en su propia lápida teológica. Claro. Es mejor mantener la mentira y seguir manejando la maquinaria que irse al desierto como le tocó a Moisés, ¿no? Moisés le tocó que irse al desierto y no quedarse en el palacio de Faraón. Exactamente. Entonces, mis amados hermanos, los verdaderos caudillos salen del lugar de confort y buscan la verdad. Hoy, lamentablemente, los pastores en su mayoría se han comercializado mucho. Por ejemplo, Estados Unidos es un cementerio de pastores. Estados Unidos es un cementerio de pastores. El que llega se entierra, ¿no? Por ejemplo, nosotros aquí peleamos con mucha dificultad, peleamos con crisis económica para mantener esta verdad, pero no nos hemos comprado, no nos hemos dejado vender. Pero si nos fuéramos para Estados Unidos, a lo mejor tendríamos lujos, comodidades, dinero, pero nos sepultaríamos, ¿sí? Como la nos Odisea. Lapidaríamos, ¿sí? Como Y eso la es lo que Odisea. le pasa a muchos ministerios, ¿sabes? De Latinoamérica, y se van para Estados Unidos, y el sistema del protestantismo norteamericano los sepulta, los lapida y se vuelven prácticamente tumbas frías. Nosotros acá con mucha dificultad, obviamente con mucha estrechez, con muchas limitaciones, peleamos, a duras penas, peleamos, pero podemos decir con todo nuestro corazón que no estamos engañando a nadie, que no estamos chamullando, que no estamos estafando, que no estamos manipulando. Y decimos verdades contundentes y no tenemos un supervisor, un obispo, no tenemos una maquinaria que mañana nos va a jalar por detrás y nos va a decir: no digan eso porque no nos conviene, no digan eso, no predican eso porque se va a ofender el alcalde, el gobernador, el dueño del casino, el dueño del antro que se congrega aquí en la iglesia. Lamentablemente, hermanos, pero ¿qué pastor se va a aparecer en las narices en este programa? Aquí yo no veo ningún pastor, a excepción de uno solo nada más que se está metiendo, pero todos mis amigos andan agazapados y escondidos, ¿sí? Porque estamos diciendo verdades contundentes que los avergüenza, y hoy las ovejas no son estúpidas. Hoy tenemos algo muy interesante, que es toda esta maquinaria mediática.
Hoy alguien se puede meter a la Wikipedia, se puede meter a la Enciclopedia Británica. Hoy alguien tiene al acceso toda la información y no podemos engañar. Hoy en día, Giancarlo, estamos predicando y los niños se están metiendo en la internet y sabe si estamos hablando estupideces o estamos hablando cosas ciertas porque tienen la información a la mano en el internet. Hoy los pastores no van a poder impedir que todo este bombardeo mediático que está usando el Eterno, todo este conocimiento sirva para que muchos que les estaban ocultando la verdad puedan accesar a otros medios y poder encontrar todas las chispas de luz. Estamos en un tiempo de reforma, estamos en un tiempo de cambio, Giancarlo. Tremendo, Rabino, y no hemos entrado todavía al tema, solamente estamos preparando la plataforma para que ustedes conecten sus neuronas, neutralicen las hormonas, hermano, porque esto no puede despertar pasiones religiosas. Vamos a estudiar, vamos a mirar qué es la abominación desoladora, porque es lo que está sucediendo en este momento en todo el mundo. Ponle cuidado, a mí me dan risa y ya vamos a entrar en el mensaje porque es de alta crítica, y yo no tengo la culpa que la gente no estudie. Y yo soy un poquito sarcástico en mis predicaciones, en mis apreciaciones teológicas, soy bastante sarcástico, porque yo veo un montón de gente que no estudia, yo veo un montón de gente que no se informa. En la iglesia encontramos gente que le dice amén a cualquier estupidez que dice el predicador. Y muchos predicadores no estudian y hay un mover mentiroso, apostólico y profético que no tiene ningún estudio, sino solamente manipulación. Le tocan la cabeza al hermano, le dicen cualquier tontería y no van con un mensaje contundente, con palabra, con conocimiento, con historia, porque hoy los predicadores ni siquiera estudian. Dicen cualquier tontería y le mueven las emociones a la gente, y eso es lo que Pablo dijo, que la iglesia está construida en hojarasca, porque es que la iglesia del tercer milenio está construida en hojarasca, que es puras emociones. La iglesia del primer siglo estaba construida en piedras preciosas, en diamantes. Por eso fue una iglesia que fue perseguida, pero que no sucumbió, porque estaba bien fundamentada. No se asimiló. Yo en este momento, Rabino, mira lo que voy a decir. Si Yeshua estuviera en este momento aquí con nosotros, ninguna iglesia lo invita a predicar. No, porque Yeshua no era mucho milagro, él era Torah, enseñanza, instrucción. Exacto. Por eso es que en Apocalipsis 3:20 a Yeshua lo sacaron, porque no les convenía invitarlo. Exacto. Y muchos que se están metiendo en la web se van a salir, porque yo no sé si vayan a aguantar todo este bombardeo de crítica que nosotros vamos a hacer, porque es que la iglesia necesita una tercera y última reforma. Entonces vamos a hablar de la abominación desoladora, porque el protestantismo mira la abominación desoladora como algo que escatológicamente va a suceder a lo último, pero resulta que ya han existido 3 abominaciones desoladoras. Así que vamos a hablar de esto, y yo quiero hablar de un personaje muy importante que le hizo daño al pueblo de Israel, a una cultura que le hizo daño al pueblo de Israel y que trató de desaparecer a los judíos y quitarles su pensamiento, su fe. Imagínate cuando viene un régimen, Giancarlo, y viene un sistema político a tratar de dogmatizar y quitar nuestras convicciones y nuestras creencias o pena de muerte, como lo hizo la Inquisición, como lo hizo la Alemania nazi, como lo han hecho las cruzadas, como lo hizo el Cuerno Pequeño, como lo hizo la iglesia romana, porque no hay una máquina más asesina en la historia que Roma. Mató millones y millones y millones de judíos simplemente porque no quisieron alinearse con el Papa. Así que, mis hermanos, vamos a hablar crudas realidades. Para comenzar, te quiero contar una experiencia que tuve en Cartagena cuando fui a mirar y conocer la Casa de la Inquisición, que es un panteón y es de vergüenza la Casa de la Inquisición. Tú sabes lo que era la Inquisición, ¿no? Era la máquina asesina creada por Roma para matar a los herejes que no estaban de acuerdo con las posturas papales y con la maquinaria católica. Nos pasa el guía en Cartagena por la Casa de la Inquisición, nos dice aquí se torturaba, aquí se mataba, aquí se expropiaba, aquí se metía en el potro, aquí se estiraba, aquí se despellejaba, aquí se torturaba, aquí se aserraba. Y cuando terminé de hacer el recorrido,
le pregunté al guía, ¿usted qué religión es? Me dijo, soy católico. Le dije, ¿a usted no le da vergüenza? Mira qué adormecimiento, le dije al guía turístico, ¿a usted no le da vergüenza ser católico y tener que presentarle a la gente todas estas atrocidades que su religión cometió a través de la historia? Dice, sí, pero soy católico porque yo nací católico. O sea, la gente está adormecida, la gente está totalmente hechizada y no saben realmente cómo Satanás los está dominando con tanto engaño. Claro, y es que eso es lo que hace el dogma, rabino. Atonta, embota la mente y permite que las personas vivan bajo ese hechizo. Bueno, entonces vamos a hablar de 3 abominaciones desoladoras bien grandes. ¿Qué es abominación? Pues en primer lugar, ¿qué es abominación, Giancarlos? Abominación es cuando se quita el verdadero culto y se mete un culto extranjero. Eso es lo que dice la Torá. Cuando se deja de adorar el verdadero Elohim y se reemplaza por dioses falsos. Cuando se quita la verdadera adoración, la verdadera cultura revelada del cielo y se reemplaza por deidades falsas o por una cultura extranjera. Y nosotros sabemos perfectamente que en la historia han existido 4 bestias muy importantes que han tratado de destruir al pueblo de Israel. Primero fue Babilonia. Después fue el imperio medo-persa. Acuérdate de Amán. Acuérdate que en los tiempos de Amán, Amán trató de destruir al pueblo hebreo. De borrarlo. Y borrarlo. Hay un espíritu de antisemitismo dentro de las culturas que quieren borrar al pueblo de Israel porque tienen la Torá, tienen la cultura revelada y es la simiente que está aquí en la tierra que viene materializando el árbol de la vida y es la simiente que viene a traer la Torá y la enseñanza verdadera. Acuérdate que Yeshua dijo algo muy importante, la salvación viene de los judíos, porque es la simiente y generacionalmente es el pueblo al cual el Eterno escogió y le dio la Torá, le dio los pactos, le dio la enseñanza. Es el olivo natural y Pablo dice que nosotros tenemos que estar injertados en ese pueblo, no podemos estar aislados. Hoy el protestantismo ha aislado a la iglesia totalmente del olivo silvestre que es Israel. Hoy los pastores no quieren injertar a la iglesia, la quieren separar de sus raíces hebreas y cuando Pablo dice que el olivo silvestre tiene que estar injertado. Tremendo, rabino, porque cuando hacemos esto, como hay una palabra que ya no se usa mucho, imparentablemente, inevitablemente tenemos que ir a la cultura de nuestro Mesías, porque ahí está todo. A mí me preguntan, ¿usted qué religión es? Yo le digo a ella, yo practico la religión de la Virgen María, porque ella practicó el judaísmo. Entonces, cuando venimos, rabino, al olivo natural, tenemos que injertarnos en el Mesías. Exactamente. Entonces, hubo una cultura, y ahí es donde comienza todo el problema de Hanukkah, porque hubo una cultura que trató de borrar a Israel y quitarle su identidad, y es la cultura griega. Entonces, pero ¿quién era el que estaba dentro de la cultura griega? ¿Cuál era el espíritu? ¿Cuál era el hombre fuerte? Entonces tenemos que amarrarnos los cinturones y viajar a través de la historia. Tenemos que transportarnos aproximadamente 500 años antes del Mesías y hablar de un hombre que se llamó Alexander el Grande, Alejandro Magno. Alejandro Magno tenía una característica muy especial. Su mamá se llamaba Olimpia y su papá se llamaba Filipos de Macedonia. Pero, ¿por qué tenemos que hablar de Alejandro Magno? Porque Alejandro Magno era un gibor, era un giborín. Era un espíritu encarnado en él. Y le voy a explicar por qué, Giancarlos. Porque cuando nosotros vamos a mirar a Alejandro Magno, el papá se llamaba Filipos de Macedonia. ¿De dónde era Filipos? De Macedonia. Y la palabra Macedonia quiere decir Amalet y Edom. Amalet y Edom. Imagínense esa mezcla. Para los que son teólogos, obviamente el Señor nos dio la oportunidad de traducir la Torá en 54 estudios. Para los que son idóneos, exégetas, profundos, saben lo trascendental que yo estoy hablando. ¿De dónde venía entonces Alejandro Magno? Venía de una cultura y venía de ser hijo de gente
que tenía un registro genético malo. Edom, que es Esaú, y Amalek, que fue otro enemigo acérrimo del pueblo de Israel. Amalek es un espíritu totalmente antisemita que se opuso y en Refidín trató de destruir al pueblo de Israel. Y Edom es Esaú. Esaú fue el hermano de Jacob, al cual se le llamó el macho cabrío peludo también porque era peludo, por eso se le llamó Esad. Entonces los abuelos, los progenitores de esa cultura tienen un registro espiritual bastante dañino. Vienen precisamente de una trascendencia totalmente satánica. Uno se llamó Amalek y el otro se llamó Edom. Entonces, cuando juntamos esas dos palabras, estoy hablando con los historiadores, los que les gusta la mitología, los que les gusta la exégesis bíblica, encontramos Macedón. Entonces, de ahí, de Macedón, viene ¿quién? Filipos, que fue el papá de Alejandro Magno. Entonces, vamos a mirar en el mundo espiritual quién era Alejandro Magno y por qué tanto odio a los judíos. ¿Por qué? Porque dentro de Alejandro Magno había un espíritu. Mira lo que dice ahí, Daniel 8:21. Dice, el macho cabrío peludo es el rey de Grecia. Oye bien eso. ¿Qué es lo que dice Daniel 8:21? El macho cabrío es el rey de Grecia. Ahí está. Y macho cabrío en hebreo, ¿qué quiere decir? Azazel. Entonces, ¿quién estaba metido dentro de Alejandro Magno? ¿Quién estaba materializado dentro de Alejandro Magno? La gente, la historia no sabe. La historia solamente habla de un Alejandro Magno que era grande, que era poderoso, que a los 26 años, a los 28 años dominaba todo el mundo. Pero ¿por qué tanto ímpetu como el leopardo? ¿Por qué tanta rapidez? ¿Por qué tanta fuerza? ¿Por qué tanto poder? Porque dentro de Alejandro Magno estaba un giborín. ¿Tú sabes qué es un gibor? Es un hijo de un ángel con un humano. En Génesis capítulo 6, verso 1 dice la palabra del Eterno que los ángeles se acostaron con las descendientes de Caín Tubal, entre esas estaba Naama, que eran mujeres hermosas, y crearon Gibor. Una raza nueva. Exacto, crearon una raza que se les llamó los Giborín, los hombres fuertes. Y dice claramente que esta unión entre el mundo espiritual caído y las hijas de los hombres, obviamente ya Caín venía marcado también porque es hijo de la serpiente, entonces crearon esta raza. Dice la palabra que eran unos hombres que tenían una característica, eran humanos pero mitad ángeles. Y dice ahí la Torá, yo quiero que abras, por favor, en Génesis capítulo 6, verso 1, dice, estos son los que desde la antigüedad hasta el día de hoy han sido varones de gran renombre. Entonces yo quiero resaltar esa palabra, varones de gran renombre. Renombre en la religión, como Nimrod, renombre en la economía, renombre en la guerra, renombre en la política, renombre en lo artístico, renombre en el campo delictivo. Todas las personas que han tenido una injerencia a renombre en la construcción, han sido grandes constructores. O sea, no toda la gente que es famosa aquí en la tierra necesariamente son buenos o necesariamente son 100% humanos. Tienen algo maligno y tienen una dotación y una capacidad sobrenatural para hacer cosas porque dentro de ellos hay un espíritu caído. ¿Me hago entender? Entonces vamos a mirar lo que dice Daniel 8:21, pero vamos a leer Génesis capítulo 6, verso 1 para tomar. En el verso 4 exactamente. Dice, había gigantes en la tierra en aquellos días y también después que se llegaron los hijos de Elohim, a las hijas de los hombres les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Fueron varones de renombre. Entonces, mis amados hermanos, tenemos... O sea, que lo que hicieron fue encarnarse, porque ya venía. Exactamente. Cuando vino el diluvio y los destruyó, porque ellos fueron destruidos, estos seres fueron destruidos por el diluvio.
quedaron flotando, necesitaban encarnarse porque quedaron desencarnados. Y ellos son los que han venido encarnándose y creando culturas fuertes y han tenido mucha injerencia. Y entre esas culturas tenemos a un ángel caído que se materializa en Alejandro Magno, pero el Señor lo miró como el macho cabrío que es el rey de Grecia. Esto está muy interesante. Esto está muy interesante. Y posteriormente, cuando viene Medo-Persa y posteriormente cuando viene Roma, vemos megalómanos, psicóticos, gente enferma dominando el imperio, que fueron los Césares. Con la misma tendencia. ¿Quiénes estaban dentro de los Césares? El mismo espíritu encarnado de generación en ¿Quiénes generación. estaban dentro de esos asesinos que inclusive se les hacía fácil matar a la mamá como Nerón y agarrar a patadas y mandar a matar a los familiares? Calígula. ¿Qué de Calígula? ¿Qué de los grandes psicóticos, megalómanos, enfermos que ha tenido el mundo? ¿De dónde vienen? ¿De qué lugar vienen? Ahí está. Estos son los que desde la antigüedad han sido varones de renombre. Entonces, hoy, en este mundo moderno tenemos sistemas económicos como los Illuminati, tenemos sistemas, los reptilianos, los Anakin. Tenemos un montón de sistemas bursátiles. Por ejemplo, los que mueven la economía a nivel mundial son unas 5 o 6 familias nada más. Por ejemplo, tenemos reyes que se han perpetuizado en el poder y se les adora, se les honra, se les da exaltación porque son reyes. Pero ¿de dónde vienen? ¿Qué hay dentro de ellos? ¿No? ¿Qué hay dentro de ellos? Hay gente que tiene mucho poder económico, que han hecho imperios económicos grandes y tienen mucha injerencia. Hay grandes sistemas religiosos creados, pero ¿quiénes están dentro de ellos? Estos son los que desde la antigüedad han sido varones de renombre. Entonces tenga mucho cuidado, porque estos giborín también están dentro de las iglesias. Claro. Hay muchos pastores que tienen mega iglesias, y su comportamiento no es bueno. Yo conozco pastores que han adulterado, han robado, han hecho muchas macanas, como dicen los argentinos, y la gente los sigue porque tienen un poder de convicción, hipnotizan, manipulan, tienen un poder de credibilidad. Pero ¿qué está dentro de esos pastores? ¿Quiénes están dentro de esos pastores manejando todos estos sistemas? Hay que tener mucho cuidado. Claro. Dice, estos son los que desde la antigüedad hasta el día de hoy han sido varones de renombre. ¿De renombre en dónde? En la economía, en la política, familias que se han perpetuizado en la política, en América Latina. Podemos hablar del capitalismo bárbaro que hay, podemos hablar del comunismo, podemos hablar de muchos que se han perpetuizado en América Latina, familias que han creado sistemas bursátiles económicos grandes y casi son indestructibles. ¿Qué hay dentro de esas familias que los hace ser grandes y amasar grandes fortunas y tener tanto poder de convicción, tener tanto magnetismo, tener tanta manipulación para mover masas? ¿Qué es lo que está dentro de ellos? ¿Qué se mueve dentro de ellos? Es mi pregunta, Giancarlos. Es mi gran pregunta, porque aquí dice, el macho cabrío peludo es el rey de Grecia. Eso es algo que suena bastante relevante. El macho cabrío. ¿Y quién era el macho cabrío? El mismo Esaú, el que quiso matar a Jacob. Pero ¿de dónde viene el macho cabrío según el libro de Enoc y según la Torá? Y lo que nos han enseñado nuestros sabios, ¿quién era Azazel? La cabra peluda. Fueron 2 ángeles que se rebelaron en el cielo y se acostaron con las hijas de los hombres y engendraron razas humanoides acá en la tierra. Entonces, cuando vino el diluvio y destruyó todo, estos espíritus, al no tener cuerpo, quedaron gravitando y después se materializaron a través del pecado de Can y empezaron a crear culturas malvadas y ¡pum! Aquí nos aparece una importante. Ahora sí puedo entender, Rabino, porque en Apocalipsis dice
que muchos desde antes de la fundación del mundo no estaban inscritos en el libro de la vida, o sea que no se iban a salvar. Exactamente. Ya venían marcados a cumplir un rol. Exactamente. Y a los de la izquierda el Señor les llama cabros, ¿no? A los de la izquierda les llama cabros, que son aquellas personas que tienen una característica de solamente recibir para sí y no dar. No son protagónicos, no son espléndidos. Solamente se acercan a Dios, creen en Dios, pero no tienen esplendidez. Tienen una característica grande, que solamente quieren recibir, 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 recibir para sí y no recibir para dar. Esto está muy interesante. Entonces, como vamos a hablar de la abominación desoladora y no queremos volvernos tan retóricos en esta tarde, les quiero decir algo muy importante, Giancarlos. ¿Cuál fue la cultura que en los tiempos de Hanukkah trató de destruir al pueblo hebreo? Trató de quitarle su cultura, la Torá, los persiguió, metió marranas en el templo, hizo pena de muerte. Les prohibió leer la Torá, practicar el Shabbat, las fiestas, y los obligó a adorar a un Dios extranjero. ¿Quién fue esa cultura? A mí me gustaría que tú hablaras un poquito sobre esto, porque es poderoso lo que estoy hablando. Y esto está precisamente en el libro de Daniel 8:21. Dice, el macho cabrío velludo es el rey de Yaván, de Grecia. El cuerno grande entre sus ojos es el primer rey. Mira eso. Así como hubo un hombre megalómano, psicótico, malvado, ¿no?, que salió de esa cultura, ¿no?, Alejandro Magno, y después de él sale un descendiente de él que se llamó el loco Antíoco Epifanes. Así también en la Edad Media aparece un prototipo, porque los hombres fuertes siempre se han encarnado en culturas para hacer daño y perpetuizar su poder y afligir a la humanidad y tratar de destruir la simiente bendita que es el pueblo de Israel. Dice, el macho cabrío velludo es el rey de Grecia, el cuerno grande entre sus ojos es el primer rey. Dice, el cuerno roto y los 4 cuernos que despuntaron de su lugar son 4 reinos salidos de su nación. Ya voy a explicar eso. Pero no tendrán la misma fuerza. Y al término de su reino, cuando llegue el colmo de los pecados, surgirá un rey insolente y hábil en engaños. Ya estamos llegando al tiempo de Hanukkah, estamos llegando al loco Antíoco Epifanes. ¿Sabes de dónde venía el loco Antíoco Epifanes? ¿Sabes de dónde venía el loco Antíoco Epifanes? ¿Me estás escuchando? ¿De dónde venía el loco Antíoco Epifanes? Claro, del mismo linaje de Alejandro Magno. De Alejandro Magno. ¿Por qué? Porque es que Alejandro Magno, cuando él murió, porque murió de malaria Alejandro Magno, sucedió algo muy importante. Su reino fue dividido en 4, entre esos los Ptolomeos, los Eunucos y también los Nicanor. Y Antíoco, el loco Epifanes, formó el 4.º reino, que tuvo mayor injerencia en Judea. Y este era hábil en engaños e insolente, tenía habilidad en la boca. Cuando tú vas a ver en la Edad Media, también aparece un prototipo, aparece también otro sistema, después de la caída del Imperio Romano, después que el imperio se divide en 10, se levanta un cuerno en la bota itálica, llamado el Vaticano, que tiene la misma característica, insolente y hábil en engaños. Hábil en engaños quiere decir que su poder está en la elocuencia, en sus palabras, es un poder político. Tú sabes que los poderes, antes de subirse, tienen que mover la lengua, por eso se llaman los parlamentarios. ¿Qué quiere decir parlamentario? Antes, alguien que quiera ser presidente, primero tiene que ser ¿qué? Parlamentario. ¿Y tú sabes qué quiere decir parlamentario? Parla. ¿Qué quiere decir parla? Parlante. Y parlante quiere decir boca. Boca quiere decir argumento. En la política tiene que haber mucha manipulación. Claro. Tiene que haber mucha mentira, porque es la habilidad de poder mover la boca y engañar. ¿Y qué hablar del sistema religioso? ¿Qué se puede decir del sistema religioso? Hombres que hablan bonito, que seducen, que motivan, que engañan, que traen chamullo y tienen poder en la boca para mover
para mover multitudes. Por eso nosotros no podemos ya dejarnos guiar por lo que dice alguien que sea hábil para hablar. Dice la palabra, se hará poderoso su fuerza, mas no por su fuerza misma. Tramará cosas inauditas, prosperará en su empresa. O sea que iba a tener un crecimiento grande, ¿no? Destruirá a poderosos y al pueblo de los santos, característica también del cuerno pequeño, que apareció en Europa con la Inquisición, pero 300 años antes está haciendo desastres. Perseguirá al pueblo de los santos. ¿Quién es el pueblo de los santos? La simiente de Israel. Y eso fue lo que hizo al Antíoco, el loco Epifanes, que vino precisamente como el cuarto reino de ese gran imperio que vino después de la muerte de Alejandro Magno. Y por su habilidad triunfará el engaño entre sus manos, se exaltará en su corazón. Totalmente un megalómano, totalmente un psicótico, alguien que se crea Dios. Inclusive él acuñó su propia moneda. ¿Y tú sabes por qué él se llamó Antíoco Epifanes? Epifanes. ¿Tú sabes Epifanía? Porque él se creía Dios hecho hombre. Y dice, y por sorpresa destruirá a muchos. Era traicionero. Dice, se alzará contra el príncipe de los príncipes, pero sin que mano alguna intervenga será quebrantado. ¿Tú sabes cómo murió Antíoco el loco Epifanes? Murió con gusanos en el estómago. Podrido por dentro. Como murieron también todos los Herodes Antipas, el abuelo Antipas, Antipas I, Antipas II, murieron todos llenos de gusanos en el estómago. Entonces, dice acá, es verdad, la visión de las tardes y las mañanas que se ha dicho, mas tú guarda en secreto la visión, pues habrá aún para muchos días. Oye eso, qué interesante. ¿Y cómo comienza aquí el ángel a hablarle a Daniel, que se va a aparecer precisamente un hombre llamado Antíoco el loco Epifanes, y es precisamente lo que hace? Destruye a los judíos, persigue a nuestros hermanos judíos. En el libro de Macabeos, en la Biblia católica, vemos cómo Antíoco el loco Epifanes manda quitar la Biblia, manda quemar la Biblia, la Torá. Le prohíbe a los judíos que se circunciden, que celebren el Shabbat, que adoren al Dios de Israel, y les mete el dios Zeus en el templo y sacrifica marranas. Y les hace un gimnasio al lado. Exactamente, para que los sacerdotes practicaran pues todo el deporte griego, porque tú sabes que los griegos metieron lo que son las olimpiadas y el culto al cuerpo y el fisiculturismo, el hedonismo. Es más, los griegos practicaban el homosexualismo. Claro, porque no quiero dar a entender que soy homofóbico ni nada de eso. No. Este hombre llamado Antíoco Epifanes mete la estatua de Zeus en el templo, y la estatua de Zeus tiene un mensaje bien claro. Es un Dios fuerte, ahí poderoso. La tenemos en pantalla. Ahí la tenemos en pantalla. Es un Dios fuerte, poderoso, mostrando los genitales, los testículos, como diciendo, yo soy el Dios más macho de los machos. Pero aquí en la mano, mira, aquí en la mano, hace así, era maniquebrado. O sea, era bisexual. Y acuérdate que el dios Zeus en la mitología fue el amante de Ganímedes. O sea que, ¿qué nos estaba metiendo Antíoco Epifanes en el culto? Nos estaba metiendo un dios homosexual, bisexual. Así que los griegos, hermano, tenían una característica, les gustaban las relaciones por delante y por detrás. Y eso fue lo que trataron ellos de hacer, de quitar la cultura, de quitar la Torá, y meter la cultura y la tolerancia y la democracia y todas estas actividades inmorales permisivas que en la cultura griega se permitían, porque todos los filósofos atenienses fueron todos homosexuales, y Alejandro Magno también fue homosexual. Si vamos a los anales de la historia, Rabino, vemos que las pocas imágenes que se han podido extractar de cómo eran los gimnasios, la gimnasia se practicaba era desnudos. Y ahí era donde salían los grandes amantes. Pero mira, esto no es nuevo, hermano. En el mismo Daniel capítulo 11, verso 37, dice que sería un hombre que no gozaría del amor de las mujeres.
Es tremendo, tremendo. O sea tremendo. que ya Daniel lo había visto de que no era hombre. Es que lo que llaman la iglesia el anticristo, es que, hermano, dentro de la teología cristiana, porque yo prácticamente fui un teólogo. Prácticamente yo salí de las asambleas de Dios y yo estudié todas las posturas teológicas que practica el protestantismo. El protestantismo tiene por lo menos como 4 posturas escatológicas. Está la milianista, la pretorista, la premilianista, está la postura pues posmilianista, antimilianista, milianista. ¿Por qué? Porque es que dentro del protestantismo hay como 4 posturas referente al rapto. Está la teología antes del rapto, que se va a la iglesia. Está la otra postura que no, que el rapto viene después de la tribulación. Después está la otra postura que no, que es la mitad de la tribulación. Y está otra postura pretorista dentro de la iglesia que dice que ya no hay nada, que ya no hay rapto, que ya no hay nada, que no hay diablo, que no hay pecado. Exactamente, que ya estamos en el milenio. Entonces, dentro del mismo protestantismo hay diversidad de criterios y todavía ninguno se pone de acuerdo. Ninguno todavía se pone de acuerdo referente al rapto, porque dentro de los mismos concilios, Asambleas de Dios, Cuadrangular, Jesús Solos, Cruzada Cristiana, todas las posturas tienen un criterio totalmente diferente. Ni que hablar de los Jesús Solos, Chucho Solos, Cuadrados, apostólicos, primitivos, en fin. Hay un masacote, hay una mazamorra de diversidad de criterios y lo más tremendo es que las ovejitas que nos están escuchando no saben para dónde agarrar. Entonces, hay algo muy interesante. La teología cristiana creen que el anticristo va a venir en el último tiempo, en la última semana de Daniel. Pues obvio que sí, va a haber uno que a lo último va a tener las mismas características de todos estos megalómanos psicóticos enfermos que ha tenido la historia y se va a materializar el mismo diablo en él y va a tener las mismas características de todos estos giborín. ¿Por qué? Porque ya no va a ser un giborín, un ángel caído, va a ser el mismo Hasatán encarnado en alguien y entronado y gobernando todo el sistema económico, político, militar y religioso. O sea que va a haber una encerrona totalmente donde te tienen controlado todo, te tienen controlado tus finanzas, tus salidas, tus entradas, te tienen controlado absolutamente todo, obviamente, pero eso es al final. Pero es que la iglesia también tiene que darse cuenta que muchas abominaciones ya han existido. Y esta fue la primera abominación desoladora, porque es prácticamente meter un dios homosexual dentro del templo y sacar a Yahweh. ¿Y todavía lo tienen? Sacar a Yahweh, pero eso más adelante. Estamos en la primera abominación desoladora que habló el profeta Daniel. Es la primera abominación desoladora. ¿Cuál es la primera abominación desoladora entonces? El espíritu griego dentro del judaísmo, el espíritu griego dentro del templo. Zeus dentro del templo, entronado y sentado en el templo de Yahweh. ¿Aló? Un dios homosexual mitológico adorado dentro del templo de Israel, de Yahweh. Se sacó a Yahweh, se metieron las marranas, se metió el culto a Zeus, se metió el culto pagano y para afuera la Torá, para afuera el Shabbat. Entonces ahí es donde aparecen los grandes cautillos, donde aparecen los grandes guerreros a pelear para echar fuera la abominación desoladora, y por eso viene esta fiesta tan importante como es Hanukkah. Y también metieron en esto el espíritu griego. Dale, habla. Claro que lo metieron, porque cuando vemos en Apocalipsis dice, yo soy el alfa y el omega. O sea, el Mesías nunca habló griego. ¿Cómo va a decir Yeshua, yo soy el alfa y el omega? Bueno, también se metió, no respetó ni siquiera las escrituras, porque tenía que, de una manera globalizada, poder meter el culto parecido para sacar el original. No, es que el culto griego es más peligroso que cualquiera. Claro, porque embriaga en bote y atonta. No, y no solamente eso, porque Roma vino con fuerza a esclavizar en lo físico, pero es que Grecia succiona la mente, domina la mente. Con la filosofía. Heleniza, controla, hace que las personas piensen como ellos.
el espíritu griego es un demonio filosófico, es un demonio que mete la filosofía, y al meter la filosofía hay una conducta diferente. ¿Me hago entender? Entonces el espíritu griego, aunque Alejandro Magno ya murió y Antíoco Epifanes se murió y la cultura griega desapareció, solamente hay un reducto, unas ruinas y un país que se llama Grecia, el espíritu filosófico griego domina el mundo. Domina las escrituras, domina la educación, domina lo científico, domina la medicina. Las artes. Domina las artes, el teatro, y se metió también en la Biblia. ¿Por qué se metió en la Biblia? Porque el espíritu griego cambió el nombre de Yahweh y metió el nombre de Zeus, Deus. Tremendo. El rabino. espíritu griego se metió y cambió todo. Y metió la mitología dentro de la Biblia, porque en la Biblia nunca habla de Hades, la Torá nunca habla de Hades. Hades es un cuento mitológico griego. Infierno es una palabra dantesca creada por Dante. ¿Sí? ¿Me hago entender? Entonces, la palabra infierno no existe, existe es Ge-Inon, ¿no? Infierno no existe en la Biblia, aparece en las copias de las Biblias modernas que ya están manipuladas. Es como la palabra Hades. La palabra Hades no existe, porque Hades es un dios mitológico del inframundo, y Yeshua nunca habló de Hades. Yeshua habló fue de Ge-Inon. Ge-Inon. Entonces vemos cómo el espíritu griego, el espíritu intelectual, suplantó y quitó totalmente la esencia del hebreo y metió precisamente toda la cultura griega. ¿Cuándo sucedió eso? Poco después había un hombre llamado Ptolomeo, que fue rey. Entonces Ptolomeo quiso que en la enciclopedia de Alejandría se guardaran las obras más célebres de la gente más intelectual en el mundo. De la época. De la época. Entonces Ptolomeo, so pena de muerte, atemorizó a 70 rabinos y los trajo a precisamente Alejandría, que quedaba en Egipto, donde estaba la enciclopedia más grande del mundo. ¿Sabes quién destruyó esa enciclopedia más grande del mundo? El bárbaro llamado Atila. Ese nos hizo un daño pero bien grande, porque si estuviera todos los libros de Alejandría, estaríamos nosotros conociendo muchas cosas que desconocemos hasta el día de hoy. 500 años luz encima de Reina Valera. Y ponle cuidado. Entonces, so pena de muerte, los obligó a los rabinos a traducir la Biblia al idioma griego. Que era una... Exactamente, una abominación grande. ¿Tú sabes lo que es agarrar el hebreo y pasarlo al griego? ¿Tú sabes lo que es agarrar los textos sagrados y tratar de interpretarlos al idioma griego? Fue el acabose. De ahí vino toda la contaminación, de ahí vino toda la malinterpretación. ¿Por qué? Porque la cultura griega se metió con todo, se metió con el culto, obligó que los judíos se cambiaran su nombre judío y se colocaran nombres griegos. Por eso se habla de los judíos griegos. ¿Qué es un judío griego? Aquel que siendo judío se ha asimilado con el sistema griego. Nosotros tenemos dentro del Nuevo Testamento judíos con nombre griego. ¿Por qué? Porque la influencia griega fue tan fuerte, como los colombianos hoy con Estados Unidos, que muchos colombianos siendo latinos se ponen nombres gringos. ¿Aló? Que los judíos, cuando nacían fuera de Israel y estaban en una región dominada por Grecia, Grecia tenía tanta influencia que la gente se ponía nombres griegos. ¿Me hago entender? Claro. O sea, el espíritu griego tomó el mundo, dominó el mundo en la filosofía, en la religión, en lo científico. El espíritu griego todavía domina. El espíritu griego se metió en las escrituras y logró quitarle el nombre auténtico a Yahweh y meter el nombre de Deus, Zeus, Deus, Dios, que es una deidad totalmente griega. Rabino, y ya que usted habló de todo eso, la cereza para el postre también cambió la fiesta, porque mira que mis hermanos cristianos están guardando una cena de Pascua que era una vez al año, ellos la están celebrando una vez al mes, pero según Pablo, o sea, parece que el Mesías hubiese sido Pablo. En la Biblia nunca existió Santa Cena.
En la Biblia nunca existió Santa Cena. Ni la hostia. No, todo eso nada existió. Todo eso es griego. Existió fue el Pésat, el 14 de Nisan. Que era una vez al año. Que es una vez al año y es una cena. Es una cena, hay un seder, hay 4 copas, hay comida, hay lectura de la Torá, hay una gadat, hay una ceremonia, hay vino. O sea que este espíritu hay no comida, respetó nada. Hay panes sin levadura. Hierbas amargas. Hierbas amargas, porque ese es el modelo bíblico y que metieron los sabios respetando lo que el Eterno había dicho en la Torá. ¿De dónde vienen todas estas contaminaciones? Santa Cena. ¿De dónde vienen todas estas fiestas que celebra el protestantismo? Del protestantismo moderno, luterano y del protestantismo norteamericano. Entonces, mis amados hermanos, hay que tener mucho cuidado, tenemos que regresar a nuestras raíces. Pero para no salirnos del tema, ¿cuál fue la primera abominación desoladora? Antíoco Epifanes, espíritu griego. Este hombre abominó el lugar santísimo, metió la estatua romana de Zeus e hizo que los judíos, o pena de muerte, adoraran a Zeus. Oye bien eso, porque aquí viene algo bastante relevante. Zeus ya no está en el templo, la estatua, pero está en el culto evangélico. Porque cuando un evangélico dice Dios, Deus, Zeus, ¿me hago entender? Entonces se fue el Zeus físico, la estatua física fue quitada, pero el espíritu griego está metido dentro del pueblo evangélico, porque no es Deus, Zeus, Deus, no es Dios, no es Zeus, es Yahweh. ¿Y qué estamos haciendo nosotros como macabeos? Echando fuera toda esta contaminación y metiendo el verdadero nombre. Usted que me está escuchando y es responsable y es serio, ya no siga pronunciando más la palabra Deus, Zeus, Deus, que tiene que ver con Zeus y con el culto al sol. Pronuncie el verdadero nombre. Y si no quiere pronunciar el verdadero nombre, diga Hashem, que implícitamente significa el nombre sin pronunciarlo. Y si no quiere pronunciar Hashem, Yahweh tiene por lo menos como 70 atributos. El Shaddai, Adonai, el Todopoderoso, Siquenú, amén, el justiciero. Yahweh tiene diferente, el Shaddai es un atributo. Una operación. ¿Sí? Una operación, pero no el nombre. El nombre es Yahweh. Prohibió el culto a Yahweh, cambió la cultura judía y metió la griega, so pena de muerte. Prohibió el Shabbat y metió las fiestas y los bacanales griegos. Oye eso, porque los griegos eran desordenados moralmente. Intelectualmente eran muy preparados, pero en su vida moral eran un desastre. Homosexuales, pedófilos, les gustaba el bestialismo y todas las aberraciones sexuales. Claro. Mandó a matar los judíos que no se sometían. Se creía Dios, por eso se le llamó Antíoco el loco Epifanes. Adoraba al Dios de las fortalezas, Júpiter, que es el mismo Zeus. Abolió la lectura de la Torá, helenizó al pueblo judío para erradicar totalmente su identidad hebrea. ¿Será que en este tiempo ese espíritu está haciendo paralelamente algo parecido? Está idénticamente igual. Bueno, esta es la primera abominación desoladora. ¿Qué le tocó a los macabeos? ¿Qué le tocó a los macabeos? Pelear. No hay de otra. ¿Qué les tocó a Matatías? Pelear. Formar un gran ejército y levantarse contra toda esta opresión y echarla fuera y comenzar la reforma y comenzar la restauración. Yo quería decirle algo. Este es el tema que más me apasiona. Yo quería la decirle reforma. Algo, yo quería decirle algo con respecto a lo que dice Rabino. Hay muchas personas que están orando para que sus líderes cambien. Déjeme decirle algo, este espíritu griego, cuando está dominando a través del dogma, nunca va a cambiar. La única salida que tenemos es huir, por eso dice la palabra en Apocalipsis, pueblo mío, salid de en medio de ella. Aquí tenemos una congregación, aquí tenemos una emisora 24 horas al día que llega a todas partes del mundo. Únete a este equipo y vamos a hacer reforma, no hay de otra, Rabino. Bueno, ya estudiamos la primera abominación desoladora. Entonces vamos a tumbar todas esas caretas evangélicas escatológicas que dicen, no, es que la abominación desoladora es a lo último. La están esperando. Y ya la tienen adentro, el parásito ya se les metió. Vámonos para un corte, vamos a decirle a nuestro gran amigo, otro gran maestro, el Roe Sebastián,
que nos metan una musiquita, ustedes no se nos van porque vamos para la segunda abominación desoladora y vamos a llegar a la tercera, ¿no? Tremenda, que es la más... Esa es la que hablan los evangélicos, la Sí. tercera, estamos de acuerdo, pero es que no se puede confundir la tercera con la primera ni la primera con la segunda. Ya regresamos.